years. Muy buenas noches. Nicaragua y los resultados electorales que han supuesto la derrota del sandinismo inundaron la actualidad del día. Una derrota que ni siquiera las encuestas previas habían dejado entrever y que ha dejado boquiabiertos, además del propio Daniel Ortega, al resto de observadores internacionales. Tras el reconocimiento de la derrota por los sandinistas, la incógnita que se abre ahora es el tipo de gobierno que podrá conformar la triunfadora Violeta Chamorro entre la coalición opositora que agrupa desde militares somocistas a comunistas. La coalición opositora 1, que ha resultado la triunfadora en estas elecciones con casi un 15% de los votos por encima de los sandinistas. Este es hoy el tema del día, sin duda, mientras que aquí en nuestro país el crítico Ricardo García Damborenea volvía a arremeter con contundencia contra la dirección socialista a la que se acumulan los problemas. Pero hubo a lo largo de la jornada también otros datos de interés que merece la pena recordar. Mauricio López Robert se entregó a primera hora de la noche a la policía. Se ponía así punto y final a varias horas de incertidumbre durante las que se dio por seguro que López Robert había decidido huir de la acción de la justicia. Esta tarde, uno de los procuradores de su defensa confirmaba a Antena 3 Televisión la no huida del ex administrador de los Urquijo. Mauricio López Robert, en vez de entregarse en esta comisaría, ha elegido el presentarse ante un inspector de la Dirección General de Seguridad. En estos momentos se estará presentando ante él y a las 8 menos cuarto estará en la Dirección General de Seguridad. Esta mañana el tribunal condenaba a Mauricio López Robert a 10 años de cárcel como encubridor de uno de los partícipes en el asesinato de los marqueses de Urquijo. Según el tribunal, queda aprobado que el ahora condenado prestó ayuda a Javier Anastasio para poder huir del país. El gobierno británico y español llegaron a un acuerdo para evitar que Gibraltar se convierta en un centro internacional para el contrabando y el blanqueo de dinero. El gobierno español perseguirá con todos los medios legales a su alcance el narcotráfico, el contrabando y el blanqueo de dinero en la zona, actuando para ello los distintos ministerios competentes, especialmente Hacienda e Interior. Según ambas partes, a partir de ahora se estrechará la colaboración, ya que Gibraltar quedará integrada en los planes comunitarios de lucha contra el narcotráfico. Y ahora que el gobierno español y el gobierno británico están de acuerdo en trabajar, en evitar que ahí se produzca una suma de contrabando, narcotráfico y blanqueo de dinero, ahora nos vamos a intercambiar información y vamos a actuar. La Comisión Especial del Senado que investiga la violencia en el deporte aprobó por unanimidad el informe con las conclusiones de la investigación y que serán incorporadas a la futura ley del deporte. El informe, convertido ahora en dictamen, contiene más de 40 medidas y recomendaciones, entre ellas el establecimiento de durísimas sanciones a los directivos que inciten con sus declaraciones a la violencia y a la prohibición a las direcciones de los clubes para que presten apoyo a organizaciones de seguidores ultras. 5 de los 17 presos que la semana pasada protagonizaron un motín de más de 10 horas en la cárcel de Alcalá Meco han sido sancionados a 42 días de aislamiento. Se trata de la mayor sanción prevista por el reglamento penitenciario, mientras que los funcionarios que fueron retenidos como rehenes por los presos han disfrutado de 3 días de permiso. Jordi García Candau anunció esta mañana, tras su toma de posesión como director general de Radio Televisión Española, que se producirán algunos cambios en la programación y dirección de programas. El nuevo responsable del ente público señaló que una vez haya diseñado el nuevo esquema, los primeros en enterarse serán los miembros de la Comisión Parlamentaria de Control de Radio Televisión Española. La caída de la bolsa de Tokio volvió a arrastrar al resto de mercados europeos, mientras que la bolsa de Nueva York devolvía la tranquilidad a medios financieros internacionales al responder con una sesión entonada al descenso del parqué japonés. Entre tanto, en nuestro país esta tarde se daba a conocer el déficit comercial relativo al mes de enero y que se elevó a 2.000 millones de pesetas. Duros enfrentamientos se han producido en las últimas horas en Corea del Sur como consecuencia de las protestas estudiantiles contra la creación, a instancias del partido en el poder, de una nueva formación política que pasa a controlar 217 de los 279 escaños de la Asamblea. Durante los enfrentamientos, en los que participaron 13.000 policías, se produjeron varias decenas de heridos y 400 detenidos. Con uno de
en la garganta y haciendo verdaderos esfuerzos por no llorar, Daniel Ortega y los dirigentes sandinistas reconocieron a las 6 de la mañana, hora local, la derrota sufrida en las urnas. En el último gesto de pundonor, los sandinistas, que han llevado a la práctica un proceso electoral ejemplar, según todos los observadores internacionales, aceptaban el resultado de las urnas y se comprometían a proceder a la entrega del poder a la oposición, a Violeta Chamorro. Con el escrutinio prácticamente finalizado, la Unión Nacional Opositora ha obtenido el 55% de los votos y el Frente Sandinista, en el poder desde hace 10 años, el 40%. Se consolida así una victoria que casi nadie vaticinaba y que ha sido recibida en Nicaragua con una tranquilidad impropia de un país que jamás había vivido hasta ahora unas elecciones en libertad. La líder de la oposición y presidenta electa, Violeta Chamorro, ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que no se manifiesten en las calles, mientras que en tono conciliador ha afirmado que en Nicaragua no hay vencedores ni vencidos. Le hemos dado al mundo un magnífico ejemplo de civismo, demostrando que los nicaragüenses somos un pueblo que quiere vivir en democracia, que quiere vivir en paz y sobre todo que quiere vivir en libertad. Simultáneamente, el hasta ahora presidente Daniel Ortega aceptaba la derrota. El líder sandinista comparecía ante los periodistas para reiterar que respetará, tal y como prometió, el mandato electoral. Y adelante con nuestro grito de combate, que es el grito de Sandino, de patria libre. ¡A morir! ¡A morir! Lágrimas en el Frente Sandinista y júbilo en la Casa Blanca, aunque no han faltado tampoco palabras de elogio del mismísimo presidente George Bush hacia Daniel Ortega, el hombre al que Washington no pudo derrocar durante los últimos 8 años. En el resto del mundo, a excepción de Cuba, que guarda un mutismo absoluto, la reacción ha sido unánime. Congratulación por la limpieza de las elecciones. Así lo manifestaba esta tarde el ministro español de Asuntos Exteriores. El gobierno español expresa desde este momento su compromiso de colaborar con el nuevo gobierno de Nicaragua para conseguir la reconstrucción del país y al mismo tiempo la paz en la región. Violeta Chamorro accederá el próximo 25 de abril a la presidencia de un país desangrado por la guerra. La tarea más difícil será precisamente reconciliar a contras y sandinistas y unificarlos tras 8 años de conflicto en un solo ejército nacional. Del éxito de su mandato depende en gran parte la paz y la estabilidad de toda la zona. Y la otra incógnita ya se la comentaba en un principio, a ver qué gobierno es el que forma Violeta Chamorro entre esa coalición 1 conformada por 14 formaciones políticas de distinta ideología y que agrupa desde exmilitares de la época del dictador Somoza hasta miembros del Partido Comunista Nicaragüense, opuesto también en estas elecciones a los sandinistas. Vamos a hacer un alto para volver a los asuntos de casa. Ricardo García Damborenea podría ser expulsado del PSOE en los próximos días. Una expulsión que le podría ser comunicada el miércoles en la reunión que está previsto que mantenga en la sede socialista de Ferraz con Chiqui Venegas, secretario de organización. Este, al menos, será el rumor y comentario generalizado esta tarde en los mentideros políticos en los que dirigentes socialistas comentaban que Damborenea se ha pasado de la raya y que se ha ganado su posible expulsión del partido a pulso. Esta tarde, en el foro del Club Siglo XXI, de nuevo Ricardo García Damborenea, Ramborenea como le llaman, volvió a despacharse a gusto en críticas contra la dirección socialista y el mitin celebrado ayer en Sevilla por Alfonso Guerra. El líder de Democracia Socialista se volvió a mostrar duro e inflexible en su posición frente al PSOE durante la conferencia que ofreció hoy en el Club Siglo XXI. El principal fallo del Partido Socialista es haber fallado, es decir, haberse dejado eclipsar por el poder, haber renunciado a su papel, a su función de control ideológico, de dirección de la política, haber renunciado a haberse puesto en manos del gobierno. Para Damborenea, según el actual sistema, quien se hace con la mayoría absoluta, en nuestro caso el PSOE, tiene las manos libres para extender su influencia a una serie de organismos como el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Universidades o las delegaciones parlamentarias. El exceso de intervención gubernamental no se justifica. Y la evidencia muestra que, con obstáculos o sin obstáculos, la actitud del gobierno en este aspecto no ha variado. También acusa al Gobierno de bloquear las posibles formas de control del Ejecutivo, de la dudosa independencia del Poder Judicial y de que gracias a la reforma del reglamento de las Cortes que dispuso la UCD, el Poder Legislativo también se ha convertido en un humilde súbdito del Gobierno. Esta situación, dado que la mayoría socialista se puso literalmente a las órdenes del Gobierno,
permitió al Ejecutivo colonizar el poder legislativo y transformarlo en lo que viene siendo desde entonces un apéndice del Gobierno. A buen seguro que el asunto Damborenea habrá sido tratado esta tarde en la reunión de la Ejecutiva Socialista, de la que mañana dará cuenta en rueda de prensa Chiqui Benegas. La designación del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas es el último quebradero de cabeza para la dirección socialista, después de que el actual ministro de Trabajo, Manuel Chaves, haya rechazado su nominación como candidato. Una negativa que vuelve a reabrir el viejo enfrentamiento entre guerristas y borbollistas por el encabezamiento de la candidatura socialista. Tras la negativa de Chaves, de nuevo Leocadio Marín vuelve a aparecer como posible candidato frente a las pretensiones de Rodríguez de la Borbolla, que por el momento no parece dar la batalla por perdida. Lo que les voy a contar ahora no es fruto del guión de una fotonovela. Un asunto de faldas puede ser el origen del cambio de estrategia en las inversiones que el grupo Kuwaití Kio realiza en toda Europa. Si a ustedes les parece increíble, los que parecen estar convencidos son los expertos financieros de los más prestigiosos periódicos económicos europeos, especialmente británicos, y según los cuales la historia de amor entre Marta Chávarri y Alberto Cortina está en el origen del cese del número 1 de Kio en Europa y del cambio de estrategia inversora de este grupo Kuwaití. Unas inversiones que ascienden a la escalofriante cifra de 50.000 millones de dólares o 5 billones de pesetas, como ustedes prefieran. El torrente de inversiones con el que el grupo Kio venía operando en Europa va a ser objeto de un cambio en su estrategia. Esto no tendría nada de particular en cualquier grupo de inversores que se ve obligado a hacerlo, si no fuera porque este cambio se inicia con la destitución de Fouad Khaled Jafar, el responsable para Europa de Kio, y que esta destitución se originó a su vez, según la prensa británica, en la serie de incidentes que se sucedieron a raíz de la aparición en los medios de comunicación españoles de Marta Chávarri y su relación con uno de los Albertos. Para los comentaristas británicos, la relación de Kio con los Albertos era todo un problema. El affair de Marta Chávarri imposibilitó la aventura de cartera central con el que Kio se había unido a los Albertos para que estos entrasen a saco en el viejo banco presidido por Escámez. La operación no fue posible y el daño de imagen ha terminado por precipitar la salida de un hombre incómodo para los adustos árabes del Golfo. El sigilo y la escasa agresividad con que los cubaitíes llevaban sus negocios han chocado en España, según la prensa internacional, con unos asuntos tan escabrosos como ajenos a la imagen que pretende proyectar Kio. No deja de ser curioso que para la prensa británica el asunto Chávarri-Cortina haya terminado salpicando a uno de los gestores de inversiones más poderosos del mundo. Pues ya lo ven, el amor que puede hacer estragos, y en este caso hasta en las altas finanzas de la Comunidad Económica Europea. Vamos a hacer un alto en el relato de la jornada para saber qué va a ocurrir mañana. Un día en el que se procederá, por ejemplo, a la firma del segundo Plan Marco de Cooperación Hispano-Guineano en Malabo. Y también se va a proceder mañana a la presentación pública, por ejemplo, de las monedas conmemorativas del 5º centenario del descubrimiento. Los abogados adscritos a la Asociación Libre y al colectivo de abogados jóvenes iniciarán una serie de acciones de protesta contra lo que califican como incremento de las trabas para las comunicaciones entre presos y defensores. Una protesta que consistirá en un encierro y huelga en el Consejo General de la Abogacía. El hermano del vicepresidente Guerra tiene una cita ante el fiscal de la Audiencia de Cádiz para responder sobre su implicación en la recalificación de unos terrenos del Ayuntamiento de Barbate para la construcción de la urbanización Puerto Plata. En espera de esa comparecencia, su abogado anunció hoy que Juan Guerra está dispuesto a querellarse contra aquellos medios o informaciones difamatorias contra su persona que se han publicado en las últimas semanas. Reunión de la mesa y la Junta de Portavoces del Congreso que preparará el pleno de esta semana y el debate en la Cámara de los Presupuestos Generales del Estado, aprobado el pasado viernes por el Gobierno. El interés de la semana parlamentaria se centra en los contactos que se puedan producir en los próximos días entre PSOE y Partido Popular para incrementar las incompatibilidades de los cargos públicos propuesta por el secretario de Organización Socialista, Chiqui Benegas. Les hablo ahora del clima porque se ha convertido en noticia. Una veintena de personas han perdido la vida hasta el momento en el norte de Europa como consecuencia del fuerte temporal de viento y lluvia que se ha dejado sentir en las últimas horas y que ha provocado importantes desastres, de manera especial en Gran Bretaña, Bélgica y Holanda. Los vientos de mayor intensidad se registraron a lo largo de la frontera inglesa con Escocia, donde llegaron a alcanzar los 160 kilómetros por hora, dejando a su paso una estela de destrucción. 9 personas muertas, árboles caídos, decenas de coches destrozados y las comunicaciones cortadas son tan solo el balance provisional arrojado por un viento furioso que también asola la Europa continental.
En la República Federal de Alemania, por ejemplo, 6 personas han muerto a consecuencia de este viento huracanado, que llegó a alcanzar los 140 km/h y obligó a la suspensión de algunas cabalgatas de carnaval. En los Países Bajos, el viento también ha ocasionado la muerte a 3 personas y ha obligado a la suspensión de numerosos vuelos. La situación es similar en el norte de Francia, donde un joven ha muerto al ser aplastado por una pared. Las autoridades han aconsejado a la población que tan solo salga a la calle en caso de absoluta necesidad. Pues afortunadamente este temporal no ha llegado aún a nuestro país, aunque en la jornada de hoy sí se ha podido observar un fuerte incremento del oleaje y del viento en la cornisa cantábrica, mientras que en el resto de la península seguíamos disfrutando de un clima más propio del mes de mayo, a pesar del ligero descenso experimentado en las temperaturas con respecto a las de ayer domingo. Más detalles sobre la previsión para mañana nos los cuenta como cada noche Jordi Cruz. Hola, buenas noches. Por fin el tiempo se anima y se vislumbran algunos cambios en el horizonte. De momento, el anticiclón de las Azores traerá un tiempo estable a la mitad sur de la península, pero la mitad norte se verá afectada por las borrascas que se forman en el Atlántico y que mañana llegará un frente al norte y traerá algo de nubosidad y también algunas lluvias. Una borrasca muy potente que está al norte de las Islas Británicas está trayendo temporal a esas islas y a las zonas cercanas. De momento, el tiempo que cabe esperar para mañana en España vendrá dominado por la presencia de nubosidad en todo el tercio norte de España. Nubosidad que dará algunas precipitaciones no muy importantes que pueden llegar a Galicia y también a la mitad norte de Navarra y de Rioja. Estas precipitaciones serán en forma de nieve por encima de los 2000 metros. En el resto de la mitad norte de la península habrá algo de nubosidad, quizá se podrá escapar alguna precipitación, no muy importante, y también algunas nubes aparecerán en Baleares y en Canarias. En el resto de España tendremos un tiempo soleado y mañana por la mañana todavía aparecerán algunas nieblas, especialmente en la mitad sur. Los vientos serán de componente del oeste, en el Mediterráneo flojos, algo más fuertes en el Estrecho y también algo más fuertes en el Cantábrico y en Galicia. Las temperaturas de momento seguirán sin cambios, algo superiores a las normales, pero en los próximos días podrían bajar. Y esto es todo. Muy buenas noches. Pues estamos a punto de terminar, pero antes y como todos los días les vamos a ofrecer los números premiados en el sorteo de la 11 y en la combinación ganadora de la Bonoloto. En el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos el número premiado ha sido el 43.459, 43459. La combinación ganadora de la Bonoloto es la siguiente: números 10, 13, 17, 27, 41 y 46. Número complementario el 9. Y antes de finalizar, una noticia de alcance de última hora. Según ha podido saber la redacción de Antena 3 Televisión, a esta hora se encuentra encerrado el comité de empresa de los trabajadores del Parque Móvil de Ministerios. El motivo del encierro son las sanciones que han sido impuestas por la dirección contra algunos trabajadores que hace ya unas semanas denunciaron el fraude que se está cometiendo en este organismo público al desviar miles de litros de gasoil y gasolina para el fraude, para que algunas personas de este Parque Móvil de Ministerios se llenen los bolsillos. La denuncia quedó hecha y ahora, como consecuencia de esa denuncia, no se ha investigado nada y, sin embargo, sí se sanciona a los trabajadores que hicieron esta denuncia de fraude. Son las cosas de nuestro país. Mañana volveremos en Antena 3 Televisión con más noticias a las 8 en punto de la mañana. Y si quieren estar informados, ya saben que esta madrugada tienen los servicios informativos horarios de Antena 3 de Radio. Que pasen una feliz noche.